en este programa conocemos la voluntad de Dios a través de su doctrina. Estamos ahora hablando sobre la virginidad de la Santísima Virgen María, cómo en las Sagradas Escrituras aparece el nombre de hermanos de Jesús, pero nunca dice hijos de María, porque María tiene solamente un hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y a los hermanos se les llamaban así a los parientes de Jesús. Cuando habla de Santiago y José, pues son hijos, son parientes de Jesús, y por eso dice hermanos y hermanas de Jesús, pero la mamá de Santiago y José es la otra María, que junto con María Magdalena fueron al sepulcro, pero la Virgen Santísima no es la otra María, porque la Virgen Santísima en ningún momento ha ido al sepulcro, porque ella creyó firmemente en la resurrección del Señor, y entonces ella no necesitaba, porque es la creyente fiel y no necesitaba ir al sepulcro, como María Magdalena, porque ella es la creyente fiel. María creyó firmemente en la resurrección de nuestro Señor y no necesitaba de esa clase de auxilios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando sobre María, la siempre Virgen. Jesús es el Hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales Él vino a salvar. Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el mayor de muchos hermanos, es decir, de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. María entonces siempre ha sido virgen, antes y después del parto, y es la madre de cada uno de nosotros, la madre espiritual. La maternidad de María se extiende a todos los hombres a los cuales Jesucristo vino a salvar. María dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el mayor de muchos hermanos. Dios constituyó a Jesucristo como el mayor de muchos hermanos. Es decir, como el mayor, Jesucristo como el mayor de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación María colabora con ese amor de madre, con ese amor maternal. Numeral 502, la maternidad virginal de María en el designio de Dios. La maternidad virginal de María en el designio de Dios. La mirada de la fe, unida al conjunto de la revelación, puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios en su designio salvífico quiso que su Hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo como a la aceptación por María a esta misión para con los hombres. Esa mirada de fe, unida al conjunto de la revelación, puede descubrir esas razones misteriosas por las que Dios quiso que su Hijo naciera de una virgen. La mirada de la fe, unida a ese conjunto de la revelación. Y estas razones se refieren tanto a la persona como a la misión redentora de Cristo. Numeral 503. La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. La iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como Padre más que a Dios. Jesús no tiene como Padre más que a Dios. La naturaleza humana que ha tomado no le ha alejado jamás de su Padre. Consustancial con su Padre en la divinidad, consustancial con su Madre
en nuestra humanidad, pero propiamente hijos de Dios en sus dos naturalezas. Jesucristo es hijo de Dios en sus dos naturalezas. Jesucristo no tiene un padre humano. Es hijo de Dios en sus dos naturalezas, en la humana y en la divina. La naturaleza humana que ha tomado no le ha alejado jamás de su Padre, porque su naturaleza humana tiene a Dios como Padre. Es hijo de Dios en sus dos naturalezas. Por eso como dice el numeral anterior, que la mirada de la fe unida al conjunto de la revelación puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios quiso que su hijo naciera de una virgen, porque se nos iba se iba a complicar, digamos, porque entonces Jesús tuviera un papá en su naturaleza, entonces en Jesucristo hubieran dos personas y en Jesucristo hay una sola persona. En Jesucristo hay una persona. Hay dos naturalezas, la humana y la divina, pero no dos personas. ¿Y por qué en Jesucristo no hay dos personas? Si hay si existen dos, si Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Porque en Jesucristo porque Jesucristo solamente tiene un Padre. El Padre es tanto de su naturaleza humana, tanto de su naturaleza divina como humana. De manera que cuando dice el numeral 503 que la naturaleza humana que asumió Jesús desde la encarnación, desde el anuncio del ángel, desde el sí de María, Jesús asumió la naturaleza humana. Pero el asumir esa naturaleza humana, porque Jesús desde ese momento comenzó a ser verdaderamente hombre. Pero esta naturaleza humana que ha tomado, dice el numeral 503, no le ha alejado jamás de su Padre. No le ha alejado jamás de su Padre. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana tiene como Padre a Dios Padre. Y Jesús es consustancial con su Padre en la divinidad. Y esto es algo tan grande, tan especial para saborearlo, para conocerlo, para deleitarse de las maravillas de Dios. Uno se deleita cuando a través de la visión uno ve paisajes y uno dice, qué hermosa la creación de Dios. Qué grande es el Señor, cómo ha creado esto tan hermoso cuando uno ve los paisajes, etc. Con la visión uno se deleita en Dios, pero también uno puede deleitarse a través de la razón. Uno puede admirar, puede contemplar desde la razón la grandeza de Dios, que Jesús nunca ha dejado de ser Dios. Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Eso es algo grandísimo. Jesús no se alejó de su Padre, cuando tomó la naturaleza humana, dice el numeral 503. La naturaleza humana que ha tomado no le ha alejado jamás de su Padre. Jesucristo es consustancial con su Padre en la divinidad. Es consustancial con su Padre
Es un solo Dios, tienen la misma sustancia. No son tres sustancias, son tres personas, pero una sola sustancia. Un solo Dios. Y cuando Jesús toma la naturaleza humana, asume la naturaleza humana, cuando Jesús se convierte en verdadero hombre, dice el numeral 503, que esta naturaleza humana no le ha alejado jamás de su Padre. Consustancial con su Padre en la divinidad. Jesús es consustancial con el Padre, con su Padre en la divinidad, pero también es consustancial con su Madre en nuestra humanidad. Consustancial con su Madre en nuestra humanidad, pero propiamente Hijo de Dios en sus dos naturalezas. Aquí encontramos como una de las grandes razones por las cuales Dios quiso que misteriosamente, razones misteriosas, dice el numeral 502, por las que Dios en su designio salvífico quiso que su Hijo naciera de una virgen, porque la naturaleza humana también tenía que tener como padre a Dios Padre. Y en cambio, si hubiera nacido a través de intervención, ¿cómo decirles? Tenía que tener esas dos naturalezas, las dos naturalezas, tener como padre a Dios. Tener como padre a Dios. Como digo, esto es algo tan grande en misterio. Y cuando nos adentramos en esto, uno se queda sumamente admirado. Como Dios quiso que la naturaleza humana de Jesús también tuviera como padre a Dios. Yo estaba pensando cómo hubiera sido cómo hubiera sido si Jesús es que no podría haber sido de otra manera, sino por obra del Espíritu Santo, porque si hubiera sido por obra de hombre, entonces, ¿cómo Jesús nacido de María iba a ser Dios? Si iba a ser hijo, pero de un hombre. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en este gran misterio, descubrimos que Dios es maravilloso. Cómo su misterio, su designio de nacer de que su hijo naciera de una virgen. Y ahora que su hijo ha nacido de una virgen sin intervención humana, con tanta claridad podemos decir que Jesús es consustancial con su Padre en la divinidad, consustancial con su Madre en nuestra humanidad, pero propiamente Hijo de Dios en sus dos naturalezas, propiamente Hijo de Dios en sus dos naturalezas. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.